Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un poco de bomba. Ya saben, aquí nos encanta desentrañar secretos, rumores y por supuesto, hablar de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha alimentado la curiosidad de miles de fans. La verdad sobre Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar sobre esta pareja icónica, esta dupla que nos hizo soñar con su química en pantalla y que, inevitablemente, ha generado especulaciones sobre su relación fuera de ella. ¿Son solo amigos? ¿Hubo algo más? ¿Hay algo que la prensa no nos ha contado? Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucha información. Pero antes de empezar a sumergirnos en el corazón de este tema, quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por sintonizar mi canal. Recuerden que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos destapando secretos y hablando de las estrellas que tanto nos gustan. Suscríbanse, denle a la campanita para no perderse ninguna actualización y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio porque cualquier historia, por más apasionante que sea, necesita sus bases. Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan en el mundo de las novelas turcas. Él con su mirada intensa y su talento innato para interpretar personajes complejos y atormentados. Ella con su belleza, su elegancia y su habilidad para transmitir emociones sutiles pero poderosas. Juntos en la serie Kara para Aşk, conocida como Amor de contrabando en español, crearon una química que traspasó la pantalla. Su conexión, su complicidad, la forma en que se miraban. Todo el mundo se enamoró de ellos, tanto como pareja en la ficción, como de la posibilidad de que hubiera algo más en la vida real. La serie, emitida entre 2014 y 2015, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Amor de contrabando cautivó a audiencias de todo el mundo con su trama de amor, intriga y acción. La historia seguía a Ömer Demir, un oficial de policía viudo que investiga el asesinato de su prometida, y a Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas que se ve involucrada en un caso de contrabando de diamantes. A medida que Ömer y Elif trabajan juntos para descubrir la verdad, su relación evoluciona, enfrentándose a numerosos obstáculos y peligros. Las escenas románticas, las peleas, los momentos de tensión. Todo era magnificado por la actuación impecable de Engin y Tuba. La intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla. Todo contribuía a crear una atmósfera de magnetismo y pasión que atrapaba al espectador desde el primer episodio. Y claro, a medida que la serie ganaba popularidad, comenzaron a surgir los rumores. La prensa, los fans, las redes sociales. Todos hablaban de una posible relación. Las fotos, los vídeos, los encuentros en eventos públicos. Todo era analizado, diseccionado, interpretado. Se les veía juntos en cenas, en eventos, en fiestas. Y claro, cada vez que se les fotografiaba juntos, la gente enloquecía. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. ¿Eran amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿O había algo más escondido? La conexión evidente en la pantalla alimentaba la fantasía de los fans, quienes soñaban con ver a sus ídolos convertidos en pareja en la vida real. Los foros de discusión, los blogs y los grupos de fans se convertían en calderos de rumores y teorías. Los rumores se intensificaron, las especulaciones crecieron y la intriga se apoderó de todos nosotros. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no se quedó atrás. Empezaron a publicar artículos, a hacer entrevistas, a investigar. Se hablaba de citas secretas, de gestos de cariño, de miradas cómplices. Algunos medios incluso llegaron a afirmar haber obtenido fotografías de la pareja en situaciones comprometedoras, aunque la autenticidad de estas imágenes a menudo era cuestionada. Pero, ¿qué había de verdad en todo esto? ¿Eran simples invenciones o había algo más que la prensa no nos contaba? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. A lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han mantenido una postura bastante reservada sobre su vida privada. Ambos son muy celosos de su intimidad y aunque han hablado sobre su relación profesional, sobre su trabajo en Kara para Aşk, nunca han confirmado ni desmentido los rumores de una relación romántica.
Han sido muy hábiles en mantener una línea que protegiera su privacidad, sin negar por completo la posibilidad de una conexión especial. Engin, con su personalidad un poco más introvertida, siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras. Es conocido por su discreción y por evitar exponerse en exceso a la prensa. Ha hablado sobre el gran respeto que siente por Tuba, sobre la admiración por su talento y sobre la buena relación que tenían en el set. Ha destacado la profesionalidad y el compromiso de Tuba con su trabajo, así como la facilidad con la que colaboraban en la construcción de sus personajes. Sin embargo, nunca ha dado pistas explícitas sobre una posible relación sentimental. Sus declaraciones suelen ser cautelosas, enfocadas en el ámbito profesional y evitando cualquier afirmación que pudiera interpretarse como una confirmación o negación de los rumores. Tuba, por su parte, siempre ha sido un poco más abierta, pero sin revelar demasiada información. Su personalidad es percibida como más extrovertida, pero al igual que Engin, es cuidadosa al hablar sobre su vida personal. También ha hablado sobre la gran química que tenía con Engin, sobre la complicidad que se forjó entre ellos y sobre lo fácil que era trabajar juntos. Ha elogiado la capacidad de Engin para sumergirse en sus personajes y su habilidad para conectar con ella a nivel emocional. Pero al igual que Engin, nunca ha confirmado los rumores de una relación. Sus respuestas a menudo han sido ambiguas, dejando espacio para la interpretación y manteniendo la intriga. ¿Y entonces qué podemos concluir? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la camaradería profesional? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que su conexión en pantalla fue innegable y que lograron crear una magia que cautivó a millones de personas. Y eso en sí mismo es un logro. La química entre Engin y Tuba es innegable, y es evidente en cada escena que compartieron. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras. Todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y deseo que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Lo que sí podemos analizar es la información que tenemos. Las declaraciones que han dado a lo largo de los años, las fotos que han compartido, los gestos que han tenido en público. Todo esto nos da pistas, pero no la verdad absoluta. Es probable que la relación entre Engin y Tuba sea algo que, por respeto a su privacidad, nunca sabremos completamente. Es importante recordar que ambos actores tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público, y debemos respetar su decisión. Pero, ¿qué tal si analizamos un poco más? ¿Qué indicios podemos encontrar en sus declaraciones? ¿Qué dicen las fuentes cercanas a ellos? Aunque la información es limitada, podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, ambos han destacado la profesionalidad del otro. Han hablado de su respeto mutuo y de la admiración que sienten el uno por el otro. Esto sugiere que al menos mantuvieron una relación de trabajo muy buena y que se preocupaban por el bienestar del otro. Es común que los actores desarrollen una fuerte conexión durante el rodaje de una serie, ya que pasan largas horas juntos, compartiendo experiencias y emociones intensas. La confianza y el respeto son fundamentales para que esa conexión funcione y para que los actores puedan crear una interpretación convincente. También es importante tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, es muy común que se creen rumores sobre relaciones románticas. A veces, esto se debe a la química que existe entre los actores en pantalla. La prensa y los fans a menudo interpretan la conexión entre los personajes como una señal de que hay algo más en la vida real. Otras veces, es simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie o la película. Las productoras y los canales de televisión saben que los rumores sobre una posible relación pueden generar interés y aumentar la audiencia. En el caso de Engin y Tuba, es posible que la presión de la prensa y de los fans haya influido en su decisión de mantener su relación en privado. Tal vez no querían dar pie a más especulaciones o a situaciones incómodas. La atención mediática constante puede ser abrumadora, y es comprensible que los actores deseen proteger su privacidad y su bienestar emocional. Y también hay que considerar que aunque sean famosos, son personas con sus propias vidas privadas, con sus propios sentimientos y decisiones. Tienen derecho a mantener su intimidad y a no revelar detalles sobre sus relaciones personales. El respeto por su privacidad es fundamental, y debemos evitar invadir su espacio personal con preguntas indiscretas o especulaciones infundadas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la verdad que el título del vídeo prometió? La verdad, mis queridos amigos, es que no hay una verdad única y definitiva.
Lo que sí hay son indicios, pistas, rumores y sobre todo, una gran admiración por dos actores talentosos que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Y quizás, y solo quizás, una conexión especial que solo ellos saben. La realidad es que la relación entre Engin y Tuba es un enigma que posiblemente nunca lleguemos a resolver por completo. Lo que sí podemos afirmar es que su trabajo juntos en Amor de contrabando fue excepcional y que su química en pantalla fue innegable. Pero no se desanimen, porque la vida de las celebridades es como un rompecabezas. Cada pieza que encontramos, cada rumor que escuchamos, nos da una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la historia. Y aunque no tengamos todas las respuestas, siempre podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y, por qué no, de la intriga que generan. El misterio que rodea su relación es parte del encanto, y nos permite seguir soñando y fantaseando. Así que, para resumir, hemos recorrido la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, hemos analizado los rumores sobre su relación, hemos explorado sus declaraciones y hemos intentado desentrañar la verdad. Pero al final, la respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Y quizás, lo mejor es que sea así. La posibilidad de que haya existido una conexión especial entre ellos, aunque no sea confirmada, añade un toque de magia y romanticismo a la historia. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis, de la información y de la conversación. Si les gustó este vídeo, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Engin y Tuba? ¿Creen que hubo algo más? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Me encantaría leerlos. Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que sea interesante y relevante para ustedes. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las novelas turcas y sus estrellas. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Los espero en mi próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos y las intrigas del mundo de las novelas turcas. No se lo pierdan. Hasta la próxima.